José Bernardo Díaz. José Bernardo. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, José Bernardo Díaz? José, te invitamos para hablar de los créditos UVA, de la presentación que hubo en el Congreso en estos días. Contame de la situación, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación y como siempre ustedes están atentos a toda esta problemática de los créditos UVA que afecta de lleno a la clase media, la clase media laburante, trabajadora que todos los días aportamos para que este país crezca. Mirá, en el Congreso se dio el tratamiento en diputados primero, donde salió la media sanción con la modificación del sistema UVA. A grandes rasgos, esta modificación establecía, por un lado, que se cambiaba el sistema UVA. El sistema UVA es una deuda de valor que se actualiza diariamente a través del SER, que es mediante la inflación. Los diputados cambiaron este sistema de actualización por el sistema RIPTE, que es el índice de los trabajadores formales de tanto la parte privada como la parte pública. Después retrotrayeron la medida, este índice, a enero de este año y establecieron cuestiones atinentes a, para el caso de que el trabajador que tomó el crédito quede sin trabajo, tener un subsidio por 3 meses. También establecieron la cuestión de poder deducir ganancias, 3 salarios mínimos respecto de ganancias, y también daba la opción en 180 días hábiles, no era un régimen imperativo, es decir, que cada deudor podía acogerse a esta nueva ley y aquellos que habían iniciado los juicios podían optar por esta ley y las costas no se le imponían al deudor, sino que era por el orden causado, esto es, los deudores UVA le pagaban a su abogado y los abogados del banco le paga el propio banco. Esta media sanción giran al Senado para que salga la ley completa. Completa, claro. Con buen tino los senadores, también los diputados en su momento, convocaron a el colectivo UVA para que expongan en la reunión de comisión, viste que se arman las reuniones de comisión, en este caso la comisión de presupuesto. Después fueron los bancos. En esa ocasión, cuando se reunió la comisión, en el día que nos habían invitado a nosotros, tuvimos la suerte de exponer en esa reunión. ¿Cuáles son las alternativas que quedan ahora? Al girarse la media sanción, el Senado puede, por un lado, aprobar como vino la media sanción, votan en el Pleno y después sale la ley y pasan al Ejecutivo para que la promulgue. Y después se abren dos aristas, que es, no están de acuerdo y quieren efectuar algunas modificaciones, con lo cual, si la aprueban con 2/3 de los miembros del Senado, automáticamente se transforma en ley porque diputados no puede rechazarla. Ahora, si sale con mayoría simple, como salió en diputados, los diputados a su vez tienen que volver a votar y se aprueba o no. La ley. ¿Cuáles son los puntos que nosotros cuestionamos? A ver, primero que nada tenemos que reconocer un poco tarde, los tiempos de la política, viste que a veces son lentos, hay un amplio consenso, salvo obviamente los bancos, que, a ver, ¿por qué te digo salvo los bancos? Y me sonríe un poco, porque en la exposición de uno de los representantes de los bancos, más precisamente el del Banco Nación, reconoció abiertamente que este sistema le daba ganancias extraordinarias. Claro. Entonces, obviamente que los bancos van a defender eso a muerte, porque están sacando una ganancia extraordinaria a costa de los trabajadores que tomamos el crédito UVA. Entonces, las modificaciones que nosotros planteamos es, por un lado, el sistema RIPTE está más o menos parejo con la inflación porque toma el índice de trabajadores formalizados. Ahí vos tenés un variopinto muy grande de, sobre todo, convenios colectivos de trabajo que son muy altos, que no condicen también con la realidad de provincias periféricas, de la mayoría o provincias periféricas como la nuestra, como Misiones. Entonces nosotros planteamos el índice del CBS,
que es el índice de variación salarial, pero que toma todo el espectro tanto de trabajadores formales como aquellos trabajadores informales, con lo cual el índice es menor, exactamente. Retrotraer a la época del primer congelamiento que hubo, ¿te acordás que hubo un decreto de Fernández, que es agosto del 2019? Y acá vienen... Del 2020. Del 2020, perdón, si tenés razón, del 2020. Y acá vienen, el basamento que nosotros planteamos son 3 cuestiones constitucionales. Viste que lo que cuesta mucho hoy en día es que aquellas normas o principios que están en la Constitución se hagan carne en la sociedad, porque tenemos como la Constitución, viste, como un libro lejos, que no está en la vida cotidiana o en el día a día. Entonces hay que ir a revisarlo. Y tratar de que baje, porque claro, son principios aplicables. Y sintéticamente te voy a decir, hay 3 principios que son aplicables a nuestra problemática. Uno, que la vivienda tiene rango constitucional, la vivienda digna. Segundo, que somos consumidores, por lo tanto, en el artículo 42 de la Constitución está plasmado este respeto al consumidor con jerarquía constitucional, y a su vez la Ley de Defensa del Consumidor y la reforma que hubo al Código Civil y Comercial, que también establecen un nuevo estatus jurídico del consumidor, y hay un abanico de normas que nos respaldan. Y por último, hay una cuestión que es el principio de igualdad ante la ley, que básicamente establece que ante una misma situación hay que darle un mismo trato. ¿Qué te quiero decir con esto? También en el 2020 Fernández saca un decreto por el cual establece para aquellos deudores de créditos UVA del banco hipotecario, empresa del Estado, estableció una fórmula que se llama casa propia. Casa propia era 90% del CBS, no el total, tasa de interés cero, y te tomaba los 12 últimos meses del índice, sí, y te los iba llevando mes a mes. Sí. ¿Qué permite esto? Que los chicotazos que te dan los aumentos de salarios o la inflación sean mucho más suaves, porque te va tomando los 12 últimos meses. Entonces, lo que nosotros planteamos, que si hay deudores UVA del banco hipotecario que tuvieron esta nueva fórmula, nosotros... se aplica el resto. Y claro, porque también nosotros somos deudores UVA. Y hacer hincapié en un principio que es el esfuerzo compartido. Yo en la reunión de comisión decía, está bien, parafraseando a Atahualpa, las vaquitas son de los bancos y las penas son nuestras. Exacto. Ante semejante descalabro económico, que no vale la pena, te voy a decir ahora, que todos lo sufrimos, claro. Sí, sí, sí. Todo recae el esfuerzo en solo un sector, claro, en solo nosotros, y los bancos siguen cobrando todos los meses conforme el índice de inflación, que es el sistema UVA. Entonces, el esfuerzo compartido, ¿qué te dice? Equiparemos. Nadie plantea, no queremos pagar, o que venga papá Estado y nos subsidie la cuota. Para nada. Lo que pedimos es, ante semejante descalabro económico y ante el desequilibrio contractual que se produjo, porque estamos soportando solo nosotros, equilibrar mediante esta fórmula que es casa propia. Que esto está plasmado en la ley de emergencia, cuando se saca la ley de emergencia en el gobierno de Fernández, en el artículo 60, que le decía al Banco Central, establezcan las medidas pertinentes ante la situación UVA con el principio del esfuerzo compartido, que lo aplicó la Corte Suprema de Justicia en la época de la especificación asimétrica, que habían créditos hipotecarios en dólares, que también es una deuda de valor, porque claro, el dólar no es una moneda de curso legal. Vos imaginate si aquellos deudores hipotecarios seguía la deuda en dólares. Claro, sí, imposible. Hoy que es imposible pagarlo. Claro. Casi no te pregunto porque... Perdóname, yo agarré y... No. Me parece bien porque hay mucho para hablar, nos quedan 4 minutos. Por supuesto que es un tema que hay que resolverlo, pero la pregunta era, hablabas, afecta a la clase media. Hay un estimativo de 100.000 argentinos, más o menos. Más o menos 110.000 deudores UVA. ¿A cuánta gente o son muchos a los que esto ya liquidó? ¿Los afectó totalmente? Que a todos nos va afectando. Mirá, una realidad que nosotros la plasmamos en la reunión de comisión es
Porque uno de los argumentos de los bancos establece que el índice de morosidad es del 2% del total. Ahora, vos tenés que tener dos elementos por los cuales ese índice es falaz. Primero, la mayoría de los tomadores tomó en el banco que le acreditan el sueldo. Por lo tanto, todos tenemos, bueno, yo trabajo en relación de dependencia, Sí. me acreditan el sueldo en un banco, la tarjeta de crédito, por ejemplo, me chupa automáticamente el primer día. Sí. Exacto. En este caso lo mismo, con lo cual, ¿cómo va a haber morosidad si el banco automáticamente, cuando te acreditan los salarios, te toma? Se cobra. Segundo, cuando uno es deudor de la propia casa, del sueño de haber tenido su propia casa, ya sea porque uno compró la casa o construyó la casa, ¿sabe cuál es la primera deuda que vos pagás? Esa. La casa. La casa. Y entonces, muchos han recurrido a cuestiones informales, o piden prestado, o han vendido objetos de valor de su peculio, o incluso han tenido trabajos extras en negro, todo un combo de situaciones que buscaron para pagar, porque lo que no se quiere dejar de pagar es la casa y no perder lo invertido. Claro. Exacto, e incluso ajustaron en otros servicios que por ahí tenían, dejan de lado esos servicios para juntar todo lo que puedan y afrontar el pago del crédito hipotecario. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, qué pregunta que me haces. La Argentina es bastante compleja. Impredecible, sí. Impredecible. Fíjate hoy la medida que anuncia el ministro de Economía Massa, subiendo el mínimo no imponible para los trabajadores. Ojalá que todo el arco político siga en esta tendencia, porque somos todos trabajadores y familias. Acá no hubo un espíritu de lucro, claro, de ganar. Fue para hacerse su casa o para comprar una vivienda. No es como los bancos, que la profesión de los bancos, digamos, es lucrar, generar guita, y generar guita. Ojalá que estén en sintonía, ojalá que la política demuestre que está a la altura de las circunstancias, porque si no, ¿sabes qué? Le hacemos el caldo gordo a estos discursos nuevos que vienen ahora de la antipolítica, que quieren prender fuego a las instituciones, esta pseudo-anarquía que pregonan. Entonces, ojalá que se pongan los pantalones largos, que sigan en sintonía con las medidas, por ejemplo, que anunció Massa hoy, y que podamos tener no solamente una ley, sino la mejor ley, la ley más justa, que tenga en cuenta lo que te decía hoy, un principio de equidad atendiendo al esfuerzo compartido, y que se nivele este equilibrio contractual que está totalmente roto. ¿Se entendió en las exposiciones? Sí, yo creo que se entendió y hizo mella, digamos, en los senadores, porque yo estuve viendo la sesión con los bancos y el presidente de la comisión en reiteradas oportunidades dijo que era la casa del pueblo, que ellos eran representantes del pueblo, claro, y que había que tener un principio máximo, que es justamente resguardar al más débil en esta relación y encontrarle una solución equitativa. Así que bueno, tenemos esperanzas. Vamos a volver a hablar, supongo, antes de fin de año, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, José. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Ya nos vemos el próximo lunes, me hace enseña. Muchísimas gracias.